Hola, buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estéis viendo. En primer lugar, darles las gracias por estar aquí y darles la bienvenida a esta serie de webinars que tienen como objetivo hacer un poco de repaso y concienciarnos de la importancia de la prevención del cáncer gástrico. Estos webinars que hemos preparado con mucho cariño para vosotros están organizados en contexto del proyecto europeo AIDA, que es un proyecto que tiene como objetivo precisamente esto, ¿no? La prevención del cáncer gástrico a través de la mejora de las lesiones precursoras de cáncer gástrico, y lo hemos organizado en tres sesiones de 1 hora cada una, cada jueves. Este primer jueves, hoy hablaremos de generalidades del cáncer gástrico y de las síndromes hereditarios más frecuentes asociados a esta neoplasia. El próximo jueves, también a la misma hora, hablaremos de la importancia del Helicobacter pylori como parte de la prevención del cáncer gástrico, que esto digamos, nos echarán la mano, ¿no? Los compañeros del registro europeo de Helicobacter para hablar de los tips y truquillos, ¿no? De la erradicación del Helicobacter. Y después, dentro de 2 semanas, estaremos enfocados en el diagnóstico y el manejo, el seguimiento de las lesiones precursoras desde el punto de vista endoscópico, histológico y clínico. Entonces, bueno, pues esto lo hemos preparado con mucho cariño para poder ayudar a nuestros pacientes, ¿no? En nuestro día a día. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los colaboradores, ¿no? Del consorcio AIDA que hacen posible este y otro tipo de actividades para mejorar el trato con nuestros pacientes, especialmente a Tania, que está aquí, Tania Fleitas, que es la investigadora principal y ahora os la presentaré con más detalle de este proyecto, y a DICE, que son la organización que específicamente nos está ayudando a montar estos webinars. Entonces, sin más, para no alargarme, os presento a Tania Fleitas. Como decía, Tania es una oncóloga e investigadora especialista en tumores esofagogástricos del Hospital Universitario de Valencia, INCLIVA, y coordinadora, investigadora principal de este proyecto AIDA que os menciono. Y también tenemos el honor de contar hoy con María Constanza Camargo, que es una investigadora senior de la División de Epidemiología y Genética Nacional del Cáncer en Estados Unidos. Su programa de investigación en el NCI se centra precisamente en la infección del Helicobacter, lesiones premalignas y cáncer gástrico. Y Constanza, ¿no? Una estrecha colaboradora de varios de nosotros, ¿no? Tiene muchos estudios que combinan la causalidad del cáncer con proyectos que tienen un impacto translacional para la detección, prevención y tratamiento del cáncer. Entonces vamos a exprimir lo máximo posible a estas dos grandes investigadoras del cáncer gástrico y su prevención, a Tania y a Constanza. Y sin más, os dejo y os animo a que hagáis muchas preguntas. Dejo a Tania como moderadora de este webinar, y os invito a que estéis con nosotros los otros dos webinars también. Y si por alguna razón alguno no puede asistir a los tres, no os preocupéis, que esto quedará grabado y lo podemos ver a posteriori. Muchísimas gracias y a preguntar, chicos. Muchas gracias, Leticia, lo has explicado muy bien, has introducido muy bien el proyecto. Yo creo que algo súper importante es poder también tener esta oportunidad donde el conocimiento
y poder compartir experiencias nos ayuden de ambos lados a conocer y este tipo de actividades educativas creo que son fundamentales porque van de la mano del proyecto, pero justamente las preguntas a lo mejor surgen también de la interacción que tenemos entre todas las especialidades y este proyecto permite un poco eso, ¿no? Hoy vamos a empezar más con los aspectos epidemiológicos, unas pinceladas del cáncer gástrico hereditario, que son aspectos donde se tienen en cuenta en el proyecto AIDA y estas tres charlas que comentabas me parece que van muy bien alineadas en lo que es las estrategias que queremos plantear como prevención y espero que hoy sea de utilidad lo que comentemos. Yo creo que esto también tiene utilidad si es interactivo y bueno, la modalidad virtual tiene algunas limitaciones, pero sí que tenemos un chat donde pueden dejar vuestros comentarios, preguntas que intentaremos ir resolviendo y si no, también al final de la charla también vamos a dejaros nuestros contactos para que podáis también escribirnos si hay alguna cosa o en la web del proyecto también podéis consultar y tener más idea para contactar con cualquiera de nosotros. Y quiero ahora aprovechar para entonces invitar a Constanza Camargo, que nos va a dar las nociones generales, cuál es la epidemiología, ¿no? A día de hoy del cáncer gástrico esporádico. Y bueno, espero que aprovechéis y disfrutéis de esta sesión. Constanza, no te oímos. Perdón. Buenas tardes para todos, un gusto saludarlos. Un agradecimiento a la doctora Moreira y a la doctora Fleitas por la gentil invitación a participar en esta jornada educativa. Una felicitación a ellas y a los demás colegas de AIDA por los esfuerzos que hacen para extender educación en este tema. ¿Podrías, por favor, confirmarme que estás viendo mi pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Bueno. Entonces, el día de hoy voy a hablar sobre aspectos generales epidemiológicos del cáncer gástrico que se presenta de manera esporádica. A manera de introducción, el cáncer gástrico es la quinta causa más común de cáncer, con aproximadamente 970,000 casos anuales. Y es la quinta también en términos de mortalidad, con aproximadamente 670,000 muertes al año. Estos números son similares porque, con excepción de los países de alto riesgo del este asiático, particularmente Corea, Japón, en las otras partes del mundo, incluyendo el este europeo, Centroamérica, los pacientes con cáncer gástrico desafortunadamente son diagnosticados en estados avanzados de la enfermedad, donde un tratamiento curativo ya no es posible. Esta es una representación de la incidencia de cáncer gástrico de manera global, como lo comentaba, zonas de alto riesgo en Asia, particularmente China, Corea, Japón, en el este de Europa y los países centroamericanos, particularmente Centroamérica y la cadena de los Andes en Sudamérica. El cáncer gástrico en general se divide en dos de acuerdo a la localización anatómica. Tenemos los tumores de tipo cardia en la parte más proximal del estómago y los tumores de tipo nocardia, que incluyen localización de tumores en otras partes del estómago, y estos son los que en general son más comunes. El cáncer gástrico es una enfermedad heterogénea, similar a muchos otros cánceres. Aquí muestro la clasificación general de TCGA y la clasificación que hizo uno de los grupos asiáticos. Molecularmente se clasifica en 4, pero realmente no se conoce muy bien todavía la funcionalidad, la fisiopatología de estos 4 subtipos moleculares. Quiero enfatizar en uno de los grupos, el grupo asociado a Epstein-Barr. Epstein-Barr, como lo sabemos, es una infección muy común que se adquiere en general de manera temprana en la vida. Estamos hablando aquí de la presencia de Epstein-Barr en el tumor. Y en general este diagnóstico se hace con hibridización in situ. Aproximadamente un 9% de los adenocarcinomas están asociados a Epstein-Barr, y solo quiero llamar la atención de que a veces
no se es consciente de que el cáncer gástrico positivo para Epstein-Barr es realmente el más prevalente entre los tumores asociados a Epstein-Barr. Como lo ven ustedes, es inclusive más común que el cáncer nasofaríngeo y el Burkitt y Hodgkin linfoma. En un esfuerzo de expandir el conocimiento de estos grupos moleculares, el consorcio del NCI y el consorcio de proteómica CPTAC está terminando ya un análisis bastante completo sobre proteómica de tumores gastrointestinales. En este proyecto se incluyen 12 plataformas combinadas para tratar de entender un poco más, como comentaba, esa funcionalidad de esos grupos moleculares. Uno de los puntos fuertes es proteómica y también hay un análisis global integrado con microbioma. Esperamos que este artículo esté disponible para final del año. En términos etiológicos, el factor primario para el desarrollo de cáncer gástrico es la infección crónica por Helicobacter. De acuerdo a la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, la infección crónica por Helicobacter se asocia con aproximadamente 800,000 de los casi 1 millón de casos de cáncer gástrico que se diagnostican anualmente. En términos de las fracciones etiológicas, Helicobacter está asociado con el 90% de los cánceres de tipo nocardia. Y de acuerdo a esta estimación que hace la IARC, el 20% de los tumores cardia se asocia. Sin embargo, con datos más recientes y si consideramos las zonas de alto riesgo de China, donde el cáncer cardia es endémico y está asociado a Helicobacter, esta carga etiológica de cáncer de cardia puede ser aproximadamente un 60%. En términos de susceptibilidad del huésped a cáncer gástrico, para hacer un contraste con cáncer hereditario, como lo describirá la doctora Fleites en un momento, hay varios estudios de asociación genética que han sido realizados. Este es un resumen de los principales hits que se han identificado. Esta información es tomada del GWAS Catalog. Y como lo ven ustedes, es un número limitado en comparación de otros tipos de cáncer, lo que claramente muestra que el cáncer de estómago es un cáncer ambiental, un cáncer que está determinado por una infección. Las regiones de mayor interés son las mencionadas, las mostradas en esta diapositiva. Realmente son muy pocos los hits y una combinación de estos marcadores en lo que se denomina el riesgo poligénico. Se ha demostrado que podría de alguna manera identificar a individuos a mayor riesgo sobre los cuales uno podría hacer alguna intervención primaria. Volviendo un poquito a las tendencias, sabemos que el cáncer gástrico, la incidencia y la mortalidad han disminuido de manera considerable en los últimos 40 años y esto es principalmente debido a la mejora en la higiene, ¿no es cierto?, que se ha dado en las últimas décadas y adicionalmente al uso de antibióticos. Como lo muestro aquí en esta figura, para mortalidad, como ven ustedes, las tasas en hombres doblan las tasas en mujeres. Sabemos que de manera clásica el cáncer gástrico es más prevalente en hombres. Se especula que es por algunos factores de riesgo, sin embargo, por ejemplo, tabaco, pero esto no completamente explica estas diferencias por sexo. Creemos que hay algunas diferencias biológicas potencialmente relacionadas con hormonas sexuales que podrían determinar esta diferencia. Sabemos que la infección se da de manera temprana en los dos sexos y realmente la infección, una vez se adquiere solo frente a un tratamiento específico, es erradicada. Nosotros hacemos un seguimiento muy estricto de las tasas, particularmente de incidencia en los Estados Unidos. Y esta es una representación del artículo que publicamos en el 2018 en el cual vimos de manera sorpresa que el cáncer gástrico comenzó a aumentar en personas jóvenes. Personas jóvenes, aquí me refiero a generaciones nacidas después de 1950. A su izquierda tenemos una figura que representa los radios de cohortes y si tomamos como referencia la cohorte de 1950, la cohorte de nacimiento, vemos que del primero de los 2020 disminuyendo, pero por alguna razón hay un incremento. Como lo ven ustedes, los intervalos de confianza son bastante amplios porque el número específico de casos es muy pequeño, pero
Obviamente, fue una sorpresa. Estoy aquí representando específicamente cáncer adenocarcinoma de tipo nocardia en la población más prevalente de los Estados Unidos, que son los no hispanos blancos, aquellos que tienen una prevalencia de Helicobacter más baja. Entonces, habría una contradicción que viéramos un incremento en cáncer nocardia en ausencia de Helicobacter. Para complementar, aquí a su derecha tengo las tasas específicas por edad y quisiera que se enfocaran particularmente en mujeres, donde se ve que este incremento va en mujeres jóvenes, inclusive aquellas que están a una edad de aproximadamente 50 años. Como ven ustedes, se da en hombres, pero no en la magnitud que se da en mujeres. Cuando desagregamos en los sitios nocardia, vemos que el incremento, estos son cambios percentuales anuales comparando personas de menos de 50 con mayor o igual a 50, vemos que los tumores que más incrementan son aquellos tumores que están localizados en el fondo y en el cuerpo del estómago. Las tasas siguen siendo bajas, pero es, como lo ven ustedes, una tasa de bastante rápida, 6% al año, por ejemplo, para tumores del cuerpo gástrico. Tratando de entender un poco más, hicimos una estratificación por nivel socioeconómico, nivel de pobreza, prevalencia de pobreza. Y como lo ven ustedes, la asociación es mucho más fuerte en este segmento donde los niveles de pobreza son menores. Lo que de alguna manera también diría, esto tal vez no es infección por Helicobacter. Hicimos una proyección en ese momento y como lo ven ustedes a su izquierda, tenemos 4 curvas representando estratificación por edad y estratificación por sexo. Esta es una escala logarítmica porque para representar un poco mejor, ¿no? Estas tasas en menor de 50 son realmente bajas, como lo mencioné, pero inclusive para el año que teníamos en este momento la observación, que era 2013, vemos que las tasas en mujeres ya estaban sobrepasando las tasas en hombres. Y para el segmento de 50 o más, vemos que ya hay una desaceleración en la caída para la incidencia en hombres y en mujeres ya hay como un plató. Hicimos una estimación de manera combinada para 2030 y como ven ustedes, 2 importantes mensajes. Primero, el cáncer gástrico será una enfermedad que afecta más a mujeres que a hombres, lo que de alguna manera cambiaría completamente ese patrón y las tasas para hombres ya no caen más. O sea, realmente hay una estabilización de las tasas que es bastante preocupante porque de alguna manera no hemos solucionado esta carga de enfermedad asociada al Helicobacter y ahora tenemos una nueva forma de cáncer de estómago. En colaboración del grupo de la IARC hicimos estimaciones, particularmente proyecciones para el año 2035 de estos tumores en personas menores de 50 y aquí en asterisco ven ustedes todas las poblaciones en las cuales veríamos un incremento significativo para ese momento. Importante mencionar que esta transición se dio primero como en las poblaciones donde el Helicobacter es un poco menos prevalente. Esas poblaciones donde pensábamos que de alguna manera había un triunfo en términos de que el cáncer gástrico se estaba controlando. Aquí ampliando un poco más para Estados Unidos, actualizando los datos que previamente mostré, vemos que este incremento en cáncer nocardia a una tasa de 3% anual ya está afectando a población hispana en Estados Unidos a una menor magnitud, 2%, y lo vemos también inclusive en no hispanos negros. Donde no lo vemos es en el grupo de asiáticos y Pacific Islanders. Y complementando con la localización, como lo había mencionado, estos incrementos se dan principalmente en el fondo y en el cuerpo del estómago. Lo vemos con mayor claridad en este grupo de no hispanos blancos. Esto también, detallando un poco mejor, se da obviamente en adenocarcinomas. La anterior era menores de 50. Estos son todos los cánceres en Estados Unidos, periodo 2020-2021. Los 22 registros del Instituto Nacional que son avalados por el programa de SEER. Como ven ustedes, de manera general, pues vemos obviamente que adenocarcinoma sigue bajando porque aquí están consideradas esas personas mayores de 50. Sin embargo, vemos con preocupación que los tumores GIST y los neuroendocrinos están aumentando y están aumentando de manera rápida realmente en todos los grupos raciales e hispanos en Estados Unidos. Esta es la información más actualizada que tenemos para Estados Unidos y estos datos de SEER fueron publicados en abril de este año. Esto es específicamente para toda la población en Estados Unidos. Están los datos de hombres a su izquierda y de mujeres a la derecha. Y como ven ustedes con preocupación, en este momento, en comparación de cualquier otro tipo de cáncer, el cáncer de estómago está incrementando en mujeres a una tasa anual de casi 5% al año, cosa que es absolutamente
preocupante y que contradice ese patrón epidemiológico que tuvimos por décadas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué en ausencia de este miembro ancestral vemos un incremento en las tasas de cáncer gástrico? Tenemos algunas hipótesis. Recordemos que el tatarabuelo del Helicobacter salió de África con los humanos. No hay ningún otro reservorio para el Helicobacter. Es una infección exclusiva de humanos. Hay claramente una relación muy estrecha de evolución entre el humano y el Helicobacter. Sabemos que el Helicobacter es una de esas bacterias que nos ayuda a entrenar el sistema inmune de manera temprana. Nosotros creemos que de las hipótesis que podrían explicar este incremento en personas jóvenes podría ser el uso indiscriminado de inhibidores de la bomba de protones. ¿No es cierto? Son medicamentos que en su momento se desarrollaron para hacer un control de ácido gástrico de manera temporal, pero hay personas que los usan por décadas, ¿no es cierto? Adicionalmente, cambios en la microbiota gástrica que pueden estar asociados o no asociados con antibióticos. Sabemos que en la cadena alimenticia consumimos antibióticos y otra de nuestras hipótesis es en un incremento en la gastritis autoinmune. Sabíamos que la autoinmunidad se asocia con cáncer gástrico, pero pensamos que era algo raro, que era algo, ¿no?, en su forma más extrema, con anemia perniciosa. Pensábamos que esto pasaba únicamente en las poblaciones nórdicas, en hombres, pero creemos que similar a lo que ha pasado con otras enfermedades autoinmunes, la gastritis autoinmune ha incrementado en el tiempo. Es difícil demostrarlo porque el número de biopsias que se toman y el diagnóstico es todavía es difícil, ¿no es cierto? Creemos que en ausencia del Helicobacter, otras bacterias, particularmente de la microbiota oral, van a tratar de colonizar el estómago y eso va a haber una distorsión en esta ecología gástrica y va a haber obviamente un precio a pagar en términos de esa adaptación de estas nuevas bacterias al estómago. Recordando entonces, enfermedades autoinmunes se asocian a cáncer gástrico. Eso es un metaanálisis que publicamos hace un año. Hay un 40% de incremento en el riesgo de desarrollar cáncer gástrico en personas con al menos una enfermedad autoinmune. Aquí las enfermedades autoinmunes que están mayormente asociadas, particularmente, ¿no es cierto? Obviamente confirmamos esa asociación con anemia perniciosa que ya conocíamos. Esta es una representación de la asociación entre metaplasia de origen autoinmune y cáncer gástrico. Como lo ven ustedes, un riesgo relativo de aproximadamente 8 si consideramos el valor combinado de fixed effects, y si consideramos el valor combinado de random effects es aproximadamente de 11. La gastritis autoinmune, obviamente, como ustedes lo saben, es un espectro. Hay una gastritis autoinmune que es completamente genética, no asociada al Helicobacter, pero obviamente hay una gastritis autoinmune que está asociada al Helicobacter. Y creemos que también por el efecto de mimetismo molecular puede haber una gastritis autoinmune que pueda estar asociada a otras bacterias. Solo para resaltar que dado este espectro, podemos tener casos en los cuales se puede diagnosticar de manera simultánea un tumor neuroendocrino, que sabemos que se asocia con gastritis autoinmune, pero también un adenocarcinoma. Este es un tema de investigación activa y los motivo a que por favor ayuden a que podamos aclarar un poco más si esta hipótesis que hemos propuesto puede de alguna manera explicar este incremento en las tasas jóvenes. Nosotros, tratando de ofrecer un poco más de datos, logramos una colaboración con la cohorte de mujeres embarazadas en Finlandia. Realmente hay pocas cohortes poblacionales que hayan reclutado personas mayores de los 40 años. En general, como lo ven ustedes, las cohortes poblacionales reclutan personas más o menos de los 50 y lo siguen en el tiempo, ¿no es cierto? Pero es en este momento importante que comencemos a reclutar personas más jóvenes, porque ya vemos que hay un cambio no solo en estómago, sino en otros tipos de cáncer, por ejemplo, colon, donde vemos que se está dando de manera temprana. Personalmente que creo que para cáncer de colon tenemos también un mecanismo de autoinmunidad que podría explicar ese incremento en personas jóvenes. Entonces, en esta colaboración que tuvimos con la Finnish Maternity Cohort,
ellos nos permitieron acceso a unas muestras invaluables, muestras colectadas, como ven ustedes, a una mediana de 17 años antes del desarrollo de cáncer. No es la mejor cohorte para esta asociación porque son mujeres embarazadas donde sabemos que hay ciertos cambios, obviamente, en el organismo de la persona, pero fue un punto para comenzar. Entonces, tenemos más de 500 pares de casos y control y lo que hicimos fue medición de anticuerpos, anticélulas parietales y antifactor intrínseco de manera clara, como lo ven ustedes aquí en negro. La seropositividad a anticuerpos, anticélulas parietales se asocia con cáncer gástrico y cuando hacemos una estratificación por serología de Helicobacter vemos que es inclusive más fuerte esa asociación en el grupo de Helicobacter negativo, lo que de alguna manera validaría como primer paso esa hipótesis que nosotros propusimos de que esto se debe a gastritis autoinmune. Finalmente, solo llamar la atención de que, teniendo en cuenta que cáncer gástrico, su principal factor es el Helicobacter, obviamente esta es una enfermedad que es prevenible y erradicación del Helicobacter es esa piedra angular con la que podríamos, obviamente, prevenir cáncer gástrico. En este momento, llamar la atención sobre los costos tan importantes de tratar pacientes que en su mayoría están diagnosticados en estadios avanzados. Como ven ustedes, esto es una comparación global donde se muestra que cáncer gástrico se utilizan casi 1.500 billones de dólares anuales de manera global en el tratamiento de estos pacientes, que si de alguna manera estableciéramos programas de prevención, no serían diagnosticados en estas etapas más avanzadas y haríamos lo que se hace en Corea y en Japón, donde una persona tiene casi oportunidad de desarrollar 2 y 3 cánceres gástricos y fallece por otra razón. En Estados Unidos, por ejemplo, el costo es de aproximadamente 1.5 billones de dólares para el año 2016, pero esto ha sido creciente. Ya a manera de conclusiones y recomendaciones, entonces el cáncer gástrico continuará siendo un problema muy importante de salud pública de manera global debido al envejecimiento y crecimiento de las poblaciones de alto riesgo. El número absoluto de casos de cáncer seguirá aumentando de manera anual y nuestros sistemas no están del todo preparados para esta carga de enfermedad. La infección crónica por Helicobacter es la primera causa etiológica del cáncer gástrico y es una causa intervenible. Necesitamos investigación para entender mejor estas causas, porque sabemos que la infección por Helicobacter es muy común, casi 4 billones de personas en el mundo, pero solo vemos 1 millón de casos anuales. Estudiar más esos cofactores, qué hace que esa infección lleve a una neoplasia en unos pacientes, en unas personas y no en otras, y de manera importante tratar de entender esta naturaleza evolutiva, este cambio epidemiológico que vemos en cáncer de estómago. Finalmente, necesitamos esfuerzos continuados dirigidos de prevención y tratamiento para reducir la carga de enfermedad, particularmente en estas poblaciones vulnerables. Y esto es lo que hace AIDA y otros proyectos liderados por la doctora Fleitas y la doctora Moreira. Aquí solo dejar el link para que directamente puedan aprender un poco más sobre el proyecto AIDA. Muchas gracias y quedo al pendiente de cualquier pregunta. Muchas gracias, Constanza. Un excelente resumen. Gracias por esa actualización, ese overview. Y bueno, yo tengo una primera pregunta, a ver si la gente se anima un poquito, pero sobre todo quería que destaques la importancia de estos registros, aunque no sean registros a lo mejor a nivel nacional. ¿Qué se puede hacer en colaboración, por ejemplo, entre los centros de atención primaria, los hospitales, esa información que podemos recoger desde los centros? ¿Qué valor le podemos dar en el tiempo? eh, Porque con lo que nos has mostrado parece que tiene un impacto muy importante, ¿no? La región donde se desarrolla no es lo mismo lo que decías en Asia, lo que puede ser en Europa o en Latinoamérica inclusive. Y también desde la perspectiva, como decías, que al final, pues en cuanto a los costes, pues qué estrategias se te ocurren que se pueden plantear en países que no son ni Corea ni Japón, pero sí que tienen una alta prevalencia y donde pues a lo mejor de momento no hay una estrategia de screening? Por ejemplo, ¿qué son algunos signos que te parezcan qué acciones podemos tomar? Ok, gracias. Fueron varias preguntas en una.
Bueno, yo creo que Europa ya está tomando pasos fuertes, serios hacia el control de cáncer de estómago. Un ejemplo muy claro es el registro del Helicobacter de tratamiento liderado por la doctora Moreira, el doctor Gisbert, que es un ejemplo para el mundo, ¿no es cierto? Ya se estableció en Latinoamérica, vamos con los primeros pasos. Desafortunadamente en Estados Unidos estamos todavía un poco atrasados, pero esperamos que con las nuevas guías esto sea importante. Documentación necesitamos esa parte, ¿no? Ver muy importante que a veces no se hace, no es fácil, pero si no se hace una prueba posterior, entonces ahí ya comenzamos con falla. Registros de lesiones perineoplásticas sería muy importante. Como lo comentas, no podemos de ninguna manera transferir estos programas tan exitosos de Corea y Japón a otras áreas porque son muy costosos, porque no tenemos los recursos humanos, no tenemos los recursos financieros para hacerlo y no lo necesitamos. Las tasas que tiene el este europeo y las tasas que tiene Latinoamérica o Estados Unidos no ameritan ninguna tamización masiva. Tenemos que buscar esos grupos de alto riesgo. Específicamente, yo creo que con metaplasia intestinal tenemos una gran oportunidad. Si logramos seguir los pacientes con lesiones avanzadas, específicamente metaplasia, vamos a lograr una disminución en la mortalidad porque vamos a ser capaces de diagnosticar cáncer gástrico de manera más temprana, donde ya tenemos mucha gente calificada fuera de Asia en resecciones endoscópicas. Y vamos a ver también displasias que normalmente no se ven, que algunas personas creen que ni existe porque realmente pues no se ven. Entonces hay una gran oportunidad de hacer un llamado, por ejemplo, de pacientes que hayan sido diagnosticados 3 o 5 años antes, que los podamos traer nuevamente a endoscopia, que se pueda hacer un mapeo gástrico con el protocolo de Sydney, que le podamos dar una clasificación de riesgo con el score de Olgin, ese sería bueno. Pero el cornerstone, como lo mencionaba, es erradicación de Helicobacter en grupos dirigidos. Si se diagnostica, debe ser tratado. En Estados Unidos estamos tratando de enfocarnos en estos grupos de más riesgo, ¿no es cierto? Poblaciones de asiáticas americanas, hispanas americanas, African Americans, o sea, con erradicación del Helicobacter muy dirigida, muy bien pesada, muy bien sostenida, ¿no es cierto? Yo creo que va a haber una reducción sustancial y con seguimiento de lesiones perineoplásticas. Yo creo que eso va a ser, porque sería un seguimiento de años, no es necesario seguirlos anuales, habrá seguimientos a 3 años, a 5 años, ¿no es cierto? Entonces no son cargas muy importantes para el sistema de salud, pero obviamente nos permitirían de manera rápida controlar. Para este cáncer temprano que estamos viendo, lo importante es investigación, documentación con enfermedades autoinmunes, yo creo recordemos, constelaciones, que no solo vemos autoinmunidad en el estómago, pero se asocia con problemas en tiroides, o sea, entender mejor esta parte de autoinmunidad yo creo que es muy importante porque necesitamos saber por dónde ir, ¿no es cierto? Y como lo comento, puede haber un común denominador con cáncer de colon. Sí. Y también lo que comentabas, dos cosas. Lo primero, lo que comentabas de la mayor incidencia que se ve ahora en pacientes jóvenes, que son tumores esporádicos, que no son los tumores de que el cáncer gástrico hereditario. Esa sensación también la tenemos en España de que vemos cada vez más casos. Y lo que decías, que son pacientes con tumores súper agresivos, además, además suele pasar que como no pensamos que una paciente de 20, 30 años pueda tener un tumor, pues a veces hay una demora en el diagnóstico muchas veces y son tumores muy, muy agresivos. Entonces ahí mi Sí. pregunta también era por todo lo que comentabas del Helicobacter, fuera de la autoinmunidad, ¿qué otras hipótesis se te plantean crees que pueda haber también algún factor del ambiente? En nuestros casos no lo vemos solo en población que tenga un bajo nivel socioeconómico, lo vemos a todos los niveles. Entonces, Ujú. sinceramente, vamos un poco perdidos en ese sentido. No sé cuál es tu Claro. percepción. Sí, estos casos en personas jóvenes están asociados al Helicobacter, o sea, se encuentra el Helicobacter. No sabemos exactamente si está o no asociado. Pareciera que está como a expensas de los tipos difusos, anillo de sello principalmente. Sin embargo, el problema es que los registros no han llevado de manera consistente un récord de histología, porque no es como cáncer de pulmón donde histología define tratamiento. En cáncer gástrico, el tratamiento son tan limitados que casi son los mismos para difuso y para intestinal en general, que son los grupos histológicos más grandes. Entonces, un llamado también a documentar mejor porque necesitamos entender si realmente se asocia a algún tipo de histología. Sabemos, por ejemplo, que los tumores de tipo Epstein-Barr están asociados más en personas jóvenes, pero lo vemos más en hombres. Entonces, esa parte no cuadra en la ecuación.
¿no es cierto? Creemos gastritis autoinmune porque es más en mujeres por la localización de los tumores. Sin embargo, existen otras hipótesis como, por ejemplo, el uso de microplásticos. La posibilidad de que los microplásticos puedan quedarse en el estómago y puedan inducir un problema, ¿no es cierto?, de potencialmente también de autoinmunidad, ¿no es cierto? Pero, o sea, es como una suma de cosas que es difícil completamente entender, porque claramente hay un cambio en la microbiota gástrica si no existe el Helicobacter. Cuando el Helicobacter está, lo que más, realmente casi nada puede colonizar, solo pasan, ¿no? Pasan de la boca y siguen. Pero en ausencia del Helicobacter, esas bacterias van a tratar de quedarse. Entonces ahí ya hay cambios de pH, ¿no es cierto? Y esto, obviamente, con comida ultraprocesada y todo esto, obviamente también puede estar impactando. O sea, puede ser una conglomeración de diferentes factores de riesgo. Nosotros creemos que muchos de ellos podrían hacer, ¿no es cierto?, disparar este proceso de autoinmunidad de manera temprana. Sí, o sea, entonces, obviamente, con los inhibidores de la bomba de protones, estamos frente a nuevos inhibidores que se pueden usar de manera más corta, son más fuertes, una inmunosupresión mayor, pero muy controlada. O sea, tenemos que poner mucha atención en estos pacientes en los que toman inhibidores de bomba de protones por décadas. Realmente eso realmente no es bueno. O sea, la naturaleza del estómago es una naturaleza ácida, ¿no es cierto? Entonces, estamos cambiando una cosa fisiológica que claramente puede tener problemas. Como otra medida importante de prevención y donde se podrían hacer algunos estudios demostrativos son las familias, ¿no es cierto? Porque normalmente vemos un paciente que llega con cáncer gástrico y de alguna manera siento yo que el sistema de salud falla en que nunca nadie se preocupa por sus familiares que lo visitan. El paciente fallece, 2 años después llega un hermano, ¿no es cierto? Lo tuvimos cerca de nosotros y no hicimos nada. Entonces, un llamado como a estudios demostrativos con prevención primaria, con prevención secundaria en familiares de pacientes con cáncer. Y cada vez se muestra que inclusive para erradicación es mejor erradicar el grupo familiar a erradicar una sola persona. Sabemos, obviamente, que la reinfección no es tan frecuente y realmente no sabemos si es reinfección o simplemente recrudescencia, porque recuerden que particularmente con las cepas KG, estas cepas se van muy profundamente en las glándulas y a pesar de que aparentemente se puedan erradicar, podrían quedar algunos como pockets de cepas KG que podrían estimular el sistema inmune y la producción de anticuerpos, y por eso vemos que los pacientes que tienen cepas KG tienen una respuesta humoral que es mucho más sostenida, ¿no es cierto? Entonces, ahí son múltiples factores, pero yo creo que con familias, por ejemplo, en este entorno de paramédicos familiares sería muy importante, médicos de atención primaria, ¿qué podemos hacer en ese núcleo? Y otra cosa muy importante que estamos nosotros en discusión aquí interna en el instituto es como una vista más holística. ¿Cómo podríamos de alguna manera en algunas zonas articular tamización de cáncer de estómago con tamización de cáncer de colon? Cada vez hay más datos que muestran, yo era particularmente muy escéptica, de una asociación entre Helicobacter y cáncer colorectal. Existe y hay datos cada vez que muestran que podría ser real. Entonces, sí, ojo a esto, gracias. Perdón, ya creo que me emociono tanto que me extiendo mucho. No, fue muy clarificador. La verdad que hay que aprovecharte, Constanza, que tenerte para una discusión así es algo muy valioso. Entonces, si quieren ahora voy a pasar yo a comentar algunas pinceladas del cáncer gástrico hereditario, que es otro aspecto que tenemos que también tener en cuenta. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla. A ver. Solo confírmenme si se puede ver. Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y no quiero entreteneros mucho, pero quiero dar un overview, que el tema de gástrico hereditario, por supuesto, es un tema para tratarlo en detalle, pero sí me gustaría compartir pues algunos aspectos. Lo primero, que cuando vemos un cáncer gástrico, como comentaba Constanza, de un paciente joven, pues tenemos que pensar en él, no son los más frecuentes, lo más frecuente es que sea un tumor esporádico. Hay 1 a 3% de los tumores gástricos que van a ser hereditarios. Y también lo que comentaba ella, que de todas maneras vemos una agregación familiar que puede llegar hasta un 10%, y muchas veces tampoco llegamos a terminar de filiar en qué variante genética puede ser la que esté asociada en la familia, pero cada vez vamos avanzando también en los paneles y en
conocer mejor la biología de estos tumores. Por tanto, como concepto general, cuando vemos a un paciente, sobre todo con un cáncer gástrico difuso, es fundamental remitirlo a las unidades de consejo genético para descartar que sea un cáncer gástrico hereditario. Aquí también, bueno, pues un factor también en su influencia, por supuesto, es multifactorial. El Helicobacter tiene un rol fundamental y lo que hablábamos antes, ¿no? La dieta y los estilos de vida, el tabaquismo también. Tenemos unos criterios para detectar a estos pacientes, como decía aquí en nuestro centro, a todo paciente que tiene un cáncer difuso menor de 50 años, lo remitimos a la unidad de consejo genético y se realiza el estudio. Ahora veremos qué genes estudiamos, cuáles son los paneles, pero tenemos una serie de criterios que nos ayudan a sospechar este diagnóstico y sobre todo cuando veamos familias donde, como vemos aquí, hay más de 2 casos, hay por lo menos un cáncer gástrico difuso confirmado, pues eso nos tiene que hacer sospechar. Luego vamos a ver que el cáncer gástrico hereditario difuso no es el único. También tenemos cáncer gástrico hereditario asociado a los tumores intestinales, son mucho menos frecuentes, y esto que decíamos, la asociación familiar. Entonces, si vamos al cáncer gástrico difuso, la herencia es autosómica dominante. Esto es muy importante por el impacto que pueda tener en la familia y las variantes genéticas constitucionales más frecuentes. El gen CDH1 mutado suele ser el más frecuente, pero que os suene también el gen del CTNNA1 como los más frecuentes. Hay algunos criterios, a veces puede ser que el índice, el caso índice se detecte por un cáncer de mama lobulillar y luego en la historia familiar pues aparezca que hay también algún familiar que tenía un cáncer gástrico y esto nos debe hacer sospechar. No es algo muy frecuente que veamos, pero pacientes que pertenecen a algunas etnias como la maorí o que tengan una historia personal o familiar de labio leporino también lo vemos asociados. Y lo que vemos aquí es lo que ocurre a nivel molecular, ¿no? Lo que hay es un fallo a nivel de las caderinas, por tanto tenemos que buscar la mutación en CDH1 en el estudio del panel de genes. Los criterios, pues aquí un poquito mejor remarcados lo que decíamos. Si vemos que es una histología intestinal, pues no nos va a hacer sospechar que sea un cáncer gástrico difuso hereditario, pero como vemos aquí, sobre todo la agregación familiar, las células en anillo de sello o un antecedente, un cáncer de mama lobulillar, también nos pueden ayudar. Labio leporino, paladar hendido, que no son muy frecuentes, pero también lo vemos asociado. Y aquí lo que veíamos, el cáncer de mama lobulillar o el lobulillar bilateral en pacientes jóvenes o también incluso menores de 70 años. Hablábamos también del adenocarcinoma gástrico asociado a poliposis proximal. Bueno, pues es mucho más frecuente la poliposis adenomatosa familiar, que la vemos con cáncer asociada al cáncer de colon, pero también hay una variante que puede dar patología en el estómago. ¿Y qué vamos a ver? También múltiples pólipos que están tapizando el estómago proximal y esto nos tiene que hacer sospechar. En este caso sí que vamos a verlo asociado a una histología de tipo intestinal, o sea, un paciente joven con múltiples pólipos de histología intestinal, pues puede ser, por tanto tenemos que también descartarlo y también tiene una herencia autosómica dominante. ¿Qué es lo que tenemos que descartar? Vamos a ver que también aquí los inhibidores de bomba de protones, como decíamos antes, tomados crónicamente, también pueden inducir una poliposis que nos puede ser un factor diferencial, de diagnóstico diferencial con esta patología. Y por último, la agregación familiar, donde realmente no tenemos del todo claro si hay un panel génico que nos pueda ayudar en su identificación, pero que son estas familias donde decíamos que tenemos que hacer medidas de prevención primaria y secundaria. Esta guía os la recomiendo, luego os pasaré las referencias porque nos ayudan un poco también a establecer esos criterios, dónde entonces vamos a poner el foco para pensar en cáncer gástrico hereditario y cuáles son realmente los grados de evidencia. Aquí
pues vemos que en pacientes donde también haya un espectro de Lynch en esa familia, pues es para que no nos olvidemos que hay otro tipo de tumores que se pueden asociar también al cáncer gástrico, y también en algunos casos donde veamos historia familiar o personal de cáncer de mama y ovario, también tenemos que descartar y acordarnos que el cáncer gástrico puede aparecer en este tipo de patología. Lo que está claro y lo más importante que quiero que recordéis es el cáncer gástrico difuso en pacientes jóvenes, que no nos olvidemos de testar para cáncer hereditario. Estos son los genes considerados de interés en el estudio, sobre todo la caderina, el CDH1 y sobre todo el APC cuando hablamos de la poliposis adenomatosa. Paneles distintos que utilizamos. Aquí en distintos colores pues hemos intentado destacar los más importantes. No quiero que os quedéis absolutamente con cada uno de ellos, pero sí destacar que normalmente el estudio genético a día de hoy lo hacemos con paneles donde se incluyen los genes con las variantes patogénicas que conocemos para hacer ese estudio general, donde también se incluyen los genes asociados al síndrome de cáncer de mama y ovario hereditarios, y también otros que no son tan frecuentes y otros que, aunque no están digamos, como los más frecuentes listados, pues también pueden aparecer y por tanto se incluyen dentro del estudio de los paneles, como la poliposis asociada a MUTI, a PETEN, el síndrome de Peutz-Jeghers o la poliposis juvenil. No nos olvidemos también de los genes responsables del síndrome de Lynch, que también lo tenemos muy presente, por supuesto, cuando nos llega un caso de cáncer de colon, hacemos el estudio de la inestabilidad de microsatélites por inmunohistoquímica, y en caso de que veamos esa inestabilidad, pues ya derivamos a estos pacientes también a las unidades para descartar que sea de causa hereditaria, y que también dentro del espectro del síndrome de Lynch también hay un porcentaje de pacientes que pueden tener cáncer de estómago. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a recomendar en el manejo clínico? ¿Por qué tenemos que enviar a estos pacientes a las unidades de consejo genético? Pues básicamente porque necesitamos hacer un seguimiento en estos pacientes y en sus familias, hacer una gastroscopia basal, identificar el Helicobacter y también, por tanto, plantear su erradicación en estos pacientes, plantear la gastrectomía total profiláctica de manera temprana, y también hacer un seguimiento en las mamas en las mujeres a edades muy tempranas. Por tanto, una recomendación que también se va a incluir será la mastectomía bilateral profiláctica. Por tanto, sí que tenemos acciones en prevención que además son decisiones muy importantes que tienen que tomar estas familias, y por ello, aunque detectemos un caso que sea de cáncer gástrico ya diagnosticado, podemos probablemente hacer acciones en prevención en la familia y además, pues probablemente en la descendencia de estos pacientes. Hablábamos antes del síndrome de Lynch, que lo tengamos en cuenta, que también hay un porcentaje de pacientes con cáncer gástrico asociados, y aquí podemos ver, sobre todo lo más importante que tenemos siempre en mente es el cáncer colorectal, pero también los tumores de cáncer de endometrio en la mujer, el ovario, y como veis aquí hasta un 2 al 13% de cáncer gástrico. Y aquí quería terminar compartiendo un caso que vimos nosotros aquí en nuestro hospital, que este era el caso índice, era un chico de 32 años que no tenía mayores comorbilidades, pero que consultó por molestias, una alternancia en el hábito digestivo, dolor abdominal, distensión, sensación de digestiones pesadas, y este paciente, luego de hacerle pruebas, tuvo que ser ingresado, donde llegamos al diagnóstico de que tenía un cáncer gástrico difuso, un estadio 4, la enfermedad muy avanzada, y con todos los marcadores negativos como suelen ser estos pacientes. Empezamos realmente quimioterapia de la enfermedad avanzada, lo remitimos a la unidad de consejo
genético. Y también destacamos, y haciendo la historia familiar, este paciente nos comentaba que su padre y un tío habían fallecido de cáncer gástrico a los 58 y a los 40 años respectivamente. Detectamos la mutación en CDH1 y bueno, pues la historia de él es que sí que continuó con un tratamiento. Como decía, la enfermedad realmente era muy avanzada y pues tuvo un tiempo donde se estabilizó, pero lastimosamente luego la enfermedad progresó y no nos dio mucho margen. Pero sí pudimos ahondar también en el estudio de su familia y pudimos hacer un estudio tanto con otro tío que él tenía y su hermana joven. Entonces, el paciente pudo recibir 2 líneas de tratamiento y finalmente una estrategia ya de manejo sintomático. Y durante este periodo, no voy a entrar aquí en los detalles clínicos del caso, pero sí que me parecía interesante destacar el manejo de cómo podemos identificar a las familias. Pudimos estudiar al tío, que era un paciente de 55 años, tampoco con ningún tipo de comorbilidad, donde pudimos confirmar que también tenía la mutación. Y ya en la endoscopia veíamos un área que era sospechosa. La anatomía patológica confirmó un cáncer gástrico difuso. En el caso del tío no veíamos enfermedad a distancia. Por tanto, pudimos plantear un tratamiento con quimioterapia perioperatoria. Se pudo intervenir y recibió todo el tratamiento que tocaba en la adyuvancia. Y a partir de entonces lo tenemos en seguimiento. Y por otra parte, su hermana, que era una paciente de 30 años sin comorbilidades, también pudimos hacer ese estudio genético gracias al caso identificado como índice. En el caso de ella, la endoscopia no mostraba ningún signo de neoplasia, entonces planteamos hacer una gastrectomía total profiláctica donde luego los patólogos podrán comentar, pero realmente hacen un estudio muy exhaustivo de esa pieza operatoria. Ya se identificaban focos de carcinoma in situ en esta paciente. Y mediante la detección del caso índice sí que pudimos hacer esa prevención. Luego ella tuvo 2 embarazos y tenemos a toda esta familia un poco en seguimiento. Y yo esto es lo que quería realmente compartir en honor al tiempo. No sé si tienen alguna pregunta más no sé, Constanza, si quieres añadir algo más sobre lo que yo he comentado ahora y así damos margen a ver si alguien se anima a preguntar. Gracias, Tania. Había una pregunta con relación a tratamiento en Helicobacter en familiares de pacientes con cáncer gástrico. Entonces, di respuesta y adicionalmente envié el link de la guía que me había facilitado previamente la doctora Moreira, donde se dan todas las indicaciones para tratamiento de Helicobacter. Sí. Perfecto. Y aquí hay una pregunta que veo si es que hacemos una gastrectomía profiláctica a todos los pacientes con CDH1. Vale, entonces esta es realmente una discusión muy importante que se hace en las unidades de consejo genético porque el riesgo es verdaderamente alto. Por tanto, lo importante es primero hacer ese estudio genético y sí se confirma que es un CDH1 mutado, ese paciente tiene una muy alta probabilidad de desarrollar un cáncer gástrico difuso. Como ven, esa chica de 30 años ya sin ningún incluso signo en la endoscopia, realmente se detectó ese cáncer in situ en ya la pieza quirúrgica, en la pieza operatoria. Por tanto, sí que estos pacientes hay que tener una discusión en el seno de una unidad de consejo genético, valorar esos riesgos. Por supuesto, es una decisión muy difícil a tomar y por tanto hay que decidir ese momento y también hacer el seguimiento del cáncer lobulillar de mama, ambas cosas. Otra cosa importante que se nos plantea en la unidad es qué hacemos con
hijos de estas familias, donde nosotros también hacemos recomendación, trabajamos directamente con ginecología para intentar hacer selección de embrión en el caso de embarazos y intentar evitar que entonces se herede esa mutación. Casos de CTNNA1, realmente yo personalmente no he tenido ninguno, no es algo muy frecuente. Así que te debo esa respuesta. Pero con los casos de CDH1 intentamos eso, aconsejar también lo que es pues todo lo que ellos a nivel, luego de lo que es a nivel familia, ¿no? Cuando se plantean realmente que quieren quedarse embarazadas estas pacientes, pues intentar hacerlo con un buen consejo. Y a pesar de ello, a veces nos encontramos situaciones donde pues el embrión tiene la mutación del CDH1, por tanto, luego tenemos un niño pequeño en esta situación y también una cosa importante a valorar es en qué momento, por tanto, vamos a pues valorar hacer todas estas medidas que estamos diciendo con estas familias. Normalmente en el cáncer gástrico hereditario sí que podemos esperar hasta la edad adulta, digamos de los 18 años, no antes de eso. Hay otras como la poliposis adenomatosa familiar donde hay que tomar decisiones antes, ¿no? Pero como comentaba, sí que es algo muy importante a plantear y nuestra recomendación siempre es intentar hacer esa gastrectomía profiláctica a las pacientes y ese seguimiento estrecho con las mamografías. Vale. ¿Alguna, algún otro comentario, pregunta? Si no, en honor a la hora, como nos quedan 5 minutitos, Constanza, ¿quieres dejar un mensaje final que quieras dejar a nuestra audiencia? Pues Pues el mensaje final es motivarlos, ¿no? Yo hago puramente investigación, motivarlos a documentar mejor, ¿no es cierto?, en términos de registros, motivarlos a la realización de algunos estudios demostrativos, ¿no? En este momento hay la nueva guía que sacó la Organización Mundial de la Salud a través de la IARC para prevención en términos de erradicación del Helicobacter, revisarla y es un llamado realmente global a estudios de implementación. Los países del este europeo, particularmente Corea, Japón, ya nos mostraron que sirve. Realmente no tenemos que reinventar la rueda. Tenemos es que solo ver cómo podemos de alguna manera implementar estas medidas tan efectivas a nuestro entorno. Y para eso necesitamos comenzar con estudios demostrativos pequeños y luego que se vayan expandiendo y que lleguen a ser, ojalá, políticas nacionales. El mensaje es, en general, el cáncer gástrico es una enfermedad prevenible, ¿no es cierto? Y se lleva a muchas gentes de manera muy triste, de manera anual. Por ejemplo, en Latinoamérica, en muchos países es la primera causa de muerte por cáncer en hombres y ha sido así por 30 años y todavía no pasa nada. Entonces, un llamado realmente a tratar de ayudar en términos de prevención, educación a los pacientes, ¿no es cierto? Hay bastantes cosas que deben ser aclaradas al paciente, ¿no es cierto? Tratar de contestar esas preguntas, orientarlos en términos de quién necesita y quién no necesita erradicación. Las guías son bastante claras a ese respecto. Y bueno, motivarlos específicamente con las enfermedades autoinmunes. Yo creo que es un área muy interesante y que realmente podría, ¿no es cierto? Podría, de acuerdo a lo que nosotros, los datos que tenemos, podría estar involucrada en este desarrollo de cáncer temprano. Bueno, esperemos que haberlos dejado motivados. Con mucho gusto, cualquier cosa que pueda hacer yo desde aquí, con mucho gusto, por favor, contácteme. Mil gracias por la gentil invitación a la doctora Fleitas, a la doctora Moreira y deseándoles muchos éxitos en el proyecto AIDA. Muy amables. Muchas gracias, Constanza. Yo por cerrar, unas palabras finales de decir que también es importante dar a conocer esta patología, ¿no? Toda acción que podamos hacer también desde los distintos centros para educar a la población en cuáles son los signos de alarma, cuál es la relación del Helicobacter, pues también que eso lo podamos transmitir a nuestro entorno, creo que es algo importante.
Pues nada, recordar simplemente que el próximo jueves a la misma hora tenemos el segundo webinar donde vamos a hablar más justamente del registro del Helicobacter y espero que sea también de interés para todos. Muchas gracias por vuestra atención.